Con la conquista de la península ibérica por parte de Roma, se da por la primera vez en la historia de la península ibérica la situación de que toda la península está bajo un único gobierno, una única lengua, que es el latín, una moneda y una administración. Pero claro, esa administración había que colocarla en el campo. Había que aplicar esa legislación que se hace en Roma en las diferentes provincias. ¿Cómo se hace eso? El vehículo que Roma encontró, la respuesta que Roma encontró para poner su política en campo es la fundación de las ciudades. Roma no se inventó ese sistema, es mucho más antiguo, pero Roma encontró, también eso mucho más antiguo, una forma muy económica y muy eficiente de colocar esas ciudades en el campo, que es prácticamente repetir la misma planta 398 veces. De las 400 ciudades que existen en la península ibérica, 99% siguen un reglamento ortogonal, orientado por las dos líneas base, que es una cruz, ¿no?, el cardo y el decumanus. Esa puesta en práctica, la fundación de ciudades en todo el territorio hispano, se tiene que hacer de la forma más rápida posible para exactamente gobernar el país, administrarlo y volver a una vida normal después de 200 años de guerra, que es el tiempo que Roma tardó en conquistar la península. Por eso prácticamente todas estas 400 ciudades se fundan o tienen una fase fundacional en época de Augusto. Debe de haber ido un financiamiento que no sabemos de dónde viene para poner lo esencial en cada sitio. Tiene que haber una planificación, una idea, un criterio, que vamos a poner una ciudad aquí pero allí no. Y si vemos la distribución de las ciudades en el mapa, vemos que no es igual. Es decir, hay zonas como el Valle del Guadalquivir que está plagado de ciudades. Cada 12-15 kilómetros en la orilla del Guadalquivir hay una ciudad. Y después, en el hinterland, por detrás de Sierra Morena, tenemos centenas de kilómetros de vez en cuando donde tenemos una única ciudad. Es decir, antes de poder planificar esas ciudades, Roma tuvo que tener muy claro cómo era la geografía, la topografía, la orografía de la península ibérica. De ahí, pues, el subtítulo de mi comunicación, la necesidad de administrar el territorio, y eso implica factores de rapidez, eficacia y logística, que son temas donde Roma siempre ha sido muy potente, muy fuerte. La verdad es que con que un arquitecto haga una vez un plano ya era suficiente, porque es ese plano el que después se realiza básicamente sobre el terreno. Es la ciudad regla, ortogonal, con el cardo, con el decumanus, en el centro de la ciudad el fórum, y podemos hablar si se hace el fórum más grande o más pequeño, si se coloca allí o allá, pero eso ya son cuestiones secundarias. Si vemos todas las provincias romanas, sobre todo las de Occidente, por ejemplo Galia o las Germanias o Britania, vamos a ver que las ciudades son bastante semejantes, y esa necesidad de crear ciudades se coloca en todas las provincias de forma igual. Pero en Germania, por ejemplo, las ciudades nacen de los campamentos militares. Es decir, está el campamento militar y poco a poco ese campamento, que está construido bajo las reglas de un campamento militar, pues se convierte en ciudad. Aquí en Hispania es completamente diferente. Las ciudades no nacen de los campamentos, sino que se colocan en territorios antes no habitados. Esa es la regla. Y si vemos entonces el panorama de ciudades que tenemos y los modelos arquitectónicos que se han colocado y que se han utilizado, vemos aquí en las provincias hispanas una profusión de modelos y una variedad que no encontramos en ninguna otra península, en ninguna otra provincia.